Bienvenidos a mi canal, yo soy David, un venezolano en Paraguay. Hola amigos, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hacer algo totalmente diferente, no nos vamos de paseo, vamos a conversar de Paraguay. Siempre nos preguntan cómo es Paraguay y este video lo planificamos precisamente para eso. Entonces vamos a hacer muchas curiosidades, todavía no sabemos si 20, 30 curiosidades de Paraguay, pero este video vamos a hacerlo con 5, así que vamos. Una de las primeras curiosidades sería la sopa paraguaya. Dime, David, ¿qué consideras tú que es la sopa paraguaya según lo que hemos investigado, lo que sabemos de Paraguay? Bueno, ustedes se preguntarán y dirán, bueno, sopa es líquida, pero no señores, realmente en Paraguay la sopa es sólida. Bueno amigos, para precisar un tipo de información, yo se los voy a leer textualmente, y es que dice que hay muchísimas leyendas con relación a lo que es la sopa paraguaya, y especialmente una de las más antiguas es la siguiente. Les voy a leer textual. Se dice que entre las cocineras del presidente de ese momento, don Carlos Antonio López, ella estaba preparando una sopa, plato preferido de este mandatario, y se pasó de la cantidad de harina de maíz y terminó quedando con una consistencia mucho más sólida de la de costumbre. Ingeniosamente, esta cocinera lo que hizo fue que agregó este contenido a una fuente, la llevó al horno y así le presentó al mandatario, que era su jefe de momento. Este lo aprobó, y quien tenía una reunión con personas del entorno, llámense embajadores de otros países y personalidades, a los cuales le dijo que así era ese plato llamado sopa paraguaya. Pero dicen también, según el presidente quiso que ella preparara una sopa llamada tiquetui, no sé cómo se pronuncia, ustedes nos dirán aquí en los comentarios cómo es la sopa, que por supuesto parecía a esa sopa con los ingredientes que ella preparó, y por supuesto en vista de que la sopa le estaba quedando muy sólida, ella, como dice David, consideró meterla en el horno, y cuando llegó, cortó en porciones y llevó a presentar en la mesa, el presidente quedó muy encantado con la sopa, y por eso le llamó la sopa paraguaya. La sopa paraguaya en Paraguay es una sopa líquida, también sólida, pero también es sopa líquida. Nosotros conocemos la sopa como sopa líquida. Y de hecho hay experiencias que nos dicen que cuando han pedido una sopa, entonces creyendo que es un caldo, cuando llegan hasta acá, a su mesa, se dan cuenta de que es una sopa completamente diferente. Bueno, también se dice, le voy a leer una segunda información que conseguimos, y es que los guaraníes se habían quedado sin carne para servirle a los españoles los alimentos del momento, y les sirvieron esta comida que llamaron, que era soopa, que significa se terminó la carne. Ellos le estaban informando a los españoles de que se habían quedado sin carne, y fue así como nace la sopa paraguaya. Ustedes nos van a mencionar realmente cuál es la que ustedes conocen y la que realmente por lógica o por precedentes familiares ustedes pueden decir que es la más acertada. Hay muchísimas más que hemos estado leyendo, sin embargo le vamos a dejar estas dos para que este video no se haga mucho más largo. Pasamos a la número 2. Número 2, señores, la bandera paraguaya. Una de las curiosidades que podemos nosotros comentarles es que la bandera paraguaya es diferente por ambos lados. Tiene una forma por el anverso y otra forma por el reverso. Podemos también mencionarles características importantes, así como nos enseñan a nosotros en nuestro país sobre el significado de los colores, de todo lo que compone la bandera. Nosotros también se los vamos a decir en este video. Por eso les podemos decir que el color rojo significa que simboliza el patriotismo, la valentía, la igualdad y la justicia. El blanco simboliza, señores, la paz, la fraternidad, ya que es un elemento bastante común en casi todas las banderas del mundo, y Paraguay no es la excepción. El azul simboliza el amor, el conocimiento, la libertad y la verdad. La verdad y la libertad es lo que dice según la leyenda de los colores de la bandera. Y finalmente podemos decirle que el escudo simboliza la República del Paraguay, la justicia y la paz. Número 3, señores, 2 lenguas oficiales. Realmente esto es un tema de mucha polémica, vamos a decirlo, que en Paraguay, en el mundo entero, porque las personas que estudian lo que son vamos a decirle, el área de la lingüística, quizás van a encontrar acá una disyuntiva realmente, pero
serán ustedes los que van a juzgar este video y van a dar su perspectiva. ¿Por qué? Porque se dice que Paraguay tiene 2 lenguas oficiales y es un país bilingüe, donde se habla, Isaac, el castellano y el guaraní. así que les voy a leer un poco también. ¿Por qué? Primero, antes de irnos, les voy a decir, mucha gente lo considera un dialecto y otros lo consideran un idioma, pero para el país y el mundo, el guaraní es un idioma. Les puedo decir que un dialecto es una variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua, mientras que un idioma o lengua es el código lingüístico empleado por un pueblo o una nación para comunicarse. Pero les quiero decir que es ahí donde entra la disyuntiva, porque efectivamente si ellos pueden comunicarse, ¿verdad? Les puedo decir que está netamente comprobado que un 90% de la población paraguaya es bilingüe, porque habla ambos idiomas. Entonces sean ustedes que nos digan si es un idioma o es un dialecto. No, y un dato importante es que a veces escuchamos personas paraguayas hablando guaraní o hablando en este caso el español y castellano y mezclan las dos lenguas. Entonces a veces es difícil un poco complejo comprenderlo, entender porque hay una mezcla. Entonces entiendes una parte, pero hay otras que no porque realmente no conocemos. Pues, en mi caso no conozco la lengua Isaac, aunque ellos guaraní. dicen que en este sentido no estarían hablando guaraní, sino el yo para. Yo Ustedes para, nos van sí, porque es una a mezcla. mencionar acá realmente si es eso lo que Se estamos. dice que la unión de la lengua español, castellano con el guaraní sería yo para. Un dato importante de este aspecto número 3 es que lo que era el año 1989, hablar guaraní podía ser peligroso, ya que durante esa época, que ustedes ya saben qué fue lo que sucedió con la época de Stroessner, el guaraní era una lengua de segunda y podía ser muy peligroso que se utilizara. Coméntame qué sabes al respecto. Bueno, así como tiene el Paraguay su idioma que se llama guaraní, también tiene su moneda, que se dice que es la moneda en curso legal más antigua de Sudamérica. Y un dato importante es que según lo que estoy investigando acá, dice que el guaraní nace como una nueva unidad monetaria del Paraguay, siendo dividido en 100 partes iguales, denominados céntimos, según narra la historia. Se dice que fue creada en el año 1943 y ya cumplió 76 años. O sea, ya tiene muchísimos más para la información que estamos nosotros acá leyendo. Se dice que esta moneda es la más antigua del continente sudamericano y a la que no le han sacado ni un cero. Y también se dice que la nueva moneda reemplazaba al peso oro sellado y del peso fuerte, buscándose un nombre que evitara confusiones. Bueno, imagínense, aquí hay mucho valor, mucho, vamos a decir, sentimentalismo, mucho arraigo con lo que es el guaraní, ya que tiene que ver con su cultura, su historia, sus tradiciones y su economía. Y para concluir este video, la quinta... ¿Qué pasó? Y para concluir este video, vamos con la quinta curiosidad, que sería: Paraguay tiene 2 días de independencia. Y bueno, señores, es así, justamente porque esto comenzó un 14 y terminó en la madrugada de un 15. Entonces, en vista de que esto sucedió en el transcurrir de horas, porque así es que lo denomina la historia, se dice que todo comenzó en la noche del 14 de mayo, por allá por los años 1811, donde nosotros ni siquiera pensábamos existir. Bueno, cuando los revolucionarios, entre los que estaban Pedro Juan Caballero, Fulgencio Yegros, Vicente Ignacio Iturbe y José Gaspar Rodríguez de Francia, bueno, si tú vives en una de estas calles, porque sabemos acá que muchas calles están identificadas con estos nombres, coméntalo acá en este video. Bueno, estos personajes se encontraban en este proceso y tomaron el cuartel general a cargo del oficial de guardia Mauricio José Troche y liberaron a más de 30 presos políticos. Por eso es que también acá en Paraguay, el día 15 de mayo se celebra el Día de la Madre en honor a la Madre Patria. Entonces, bueno, señores, estas son algunas de las cosas que les puedo comentar en Curiosidades del Paraguay, el cual vamos a estar trabajando en varios videos. Y otro dato importante, David, que dice acá que Paraguay es uno de los primeros países de la región en independizarse de España. Bueno, es por eso que, señores, sigan acá para nosotros comentarles más curiosidades de Paraguay y también vamos a hacer luego
Curiosidades de Venezuela. Cuídense, hasta la Hasta próxima. la próxima.